¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Ya tenemos un buen foro para poder iniciar, para poder platicar, entendiendo que otras personas se van sumando. Entonces vamos a poder platicar un poquito las bases de lo que vamos a ver el día de hoy, en lo que se conectan otras personas, como les comenté. Bueno, hay que recordar que hoy estamos reunidos para poder platicar sobre nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior, un compromiso que se realizó cuando adquirieron programas de fomentos de la Secretaría de Economía, ¿verdad? Autorizados por la Secretaría de Economía, los cuales pues es nuestro programa IMEX, nuestro programa PROSEC, ambos programas que buscan una disminución y buscan ser competitivos para el uso, para las empresas que bien tengan a utilizarlos y a obtenerlos, ¿no? Entonces, antes de iniciar, hay que recordar que tenemos derecho a preguntar, podemos levantar la manita en la pestaña que ustedes digan. Si vemos que los tiempos se aprietan y no logramos responder todas sus preguntas, no se preocupen, tenemos dos vías para contestarlas. La primera es ahorita en vivo, que activen su micrófono y no la comenten, o vía chat, ¿no? Vía chat, si ven que su pregunta no va a ser, no vamos a alcanzar a contestarla, mándenme un mensajito privado, pero agréguenme su correo. ¿Vale? Eso es bien importante para poderles contestar vía correo electrónico aquella pregunta que por los tiempos, por el volumen de personas, que es la verdad es que me da mucho gusto ver un gran foro. Entonces, no se preocupen, es que todos nos vayamos contentos, todos nos vayamos con la respuesta que necesitamos obtener para poder presentar y evitar cada una de las sanciones y suspensiones, ¿no? Porque ahora la autoridad está más enfocada, ¿no? Estos cuates están más enfocados en quitar los programas que en otorgarlos, ¿no? Hay que recordar que los que hoy tienen su programa IMEX pues deben de estar muy contentos, y los que están en obtener alguna autorización, ya sea IMEX, ya sea ampliación, ya sea cualquier contestación, hasta permisos automáticos en cualquier sector de la Secretaría de Economía, pues los plazos que nos da la autoridad son demasiados, ¿verdad? Es un tema que a veces no alcanzamos a dimensionar el por qué se están tardando. De hecho, les platico una experiencia que tuve hace, ¿qué serán? 2 semanas. Personalmente fui a presentar una promoción en Secretaría de Economía para un trámite de unas facilidades de temas de sensibles de esta prohibición que hizo a finales de año y que después se arrepintió y metió unas facilidades administrativas para que las empresas IMEX pudieran importar mercancías textiles que fueron prohibidas en su momento, ¿no? En esta última modificación al decreto. Fue en 18 de diciembre, 19 de diciembre del 2024. Entonces, y estuve platicando ahí con personas de economía y literalmente nos dijeron, Alberto Zamora, bueno, me dijeron, no mames, tampoco es que sea como más conocido que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, me decían, estamos muy limitados por el tema de personal. El cambio de administración hizo que corrieran o que cambiaran personas que ya tenían una curva de aprendizaje a una nueva, ¿no? Entonces, si ustedes ven algunos trámites que dicen, no es que están tardando mucho, digo, es normal, ¿no? También hubo una rueda de prensa la semana pasada, de hecho lo publicamos en nuestras redes sociales, un tema interesante, donde entrevistan a directivos de Secretaría de Economía, donde en estos directivos pues mencionan en un tema importante que ellos se fijaron 6 meses, ya lo cambiaron, primero 100 días y ahora 6 meses, para la aplicación o la publicación del IMEX 4.0. La verdad es que nosotros habíamos echado las campanas al vuelo y habíamos hecho hasta agendado un curso para poderlo a marchas forzadas nosotros estudiarlo, prepararlo, pero la verdad es que no cumplieron con su fecha. Yo les platico esto porque es lo que hoy en día tenemos con la Secretaría de Economía. No quiere decir tal cual que sea cierto, ¿no? Ya nos quedan mal con esos 100 días de este plan maestro, entonces vamos a esperar. En el Inter, pues hay que prepararnos, hay que presentar esta información, hay que ubicar qué es lo que vamos a hacer y ser muy responsables en la presentación, ya que esto desgraciadamente puede acarrear una suspensión, cancelación de nuestro programa. Y hay que recordar, como bien sabemos, que economía no tiene un departamento jurídico, entonces, o un área jurídica desarrollada conforme a
a comparación del SAT, ¿no? Yo siempre les digo, pues mira, al seguro, a Infonavit y a Economía, todo el mundo le gana, pero el problema es que te contesten. Si tú los demandas, le vas a ganar ante un tribunal, pero todo ese tema, pues ante el tribunal, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle atención y no hay que llegar a esas situaciones. Vamos a hablar, y quiero empezar con el término RAOCE, que significa Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior del programa IMEX y PROSA, ¿vale? Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Hay que recordar que esta obligación del reporte anual, pues se basa en entender que es un programa IMEX, ¿no? Y siempre iniciamos con bases para que el entendimiento, cuando lleguemos al punto principal, podamos aterrizar esta dinámica. El primero de ellos es que el programa IMEX es un instrumento y hay que tener una definición mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicios destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, ¿vale? Para su exportación o la prestación de servicios, sin cubrir el pago de impuestos. Este es un tema, la verdad es que bien interesante y aquí tenemos que entender esta situación. Hay que recordar que todo el mundo del comercio exterior o todo el mundo enfocado al programa IMEX, pues, ¿por qué se está restringiendo tanto? Pues porque no hay pago de impuestos, ¿no? La autoridad, contentísimo de que tú importaras, pagaras el IVA y 2 meses se lo pidieras. ¿Por qué? Porque es una forma de jinetear el dinero, ¿eh? Oye, que el diferimiento de impuestos, bueno, si no tuviéramos este tema de diferimiento de impuestos, tendríamos el tema de pagar el IVA, donde ellos, imagínate, recibieran 1,000 millones de pesos, que en 2 meses lo van a regresar o 3 meses, 4 meses con un trámite de devolución. Unas sí pasan, otras no pasan, pero en el Inter, ¿qué pasan? Supongamos que regresan todos, ya tuvieron 2 meses y se financiaron con tu dinero, con tu pago de impuestos, ¿vale? 2 meses con 1,000 millones de pesos de importación para ser utilizados en el gasto del gobierno federal. Imagínate programas, construcciones, bla, bla, mil cosas, pero ya se lo jinetearon, ¿vale? Por eso hay que entender ese tema del programa IMEX, que es un programa enfocado a no pago de impuestos, en el cual ingresa una mercancía a territorio nacional bajo un régimen temporal, sujeto a un plazo de permanencia, con el compromiso de ser exportados al extranjero, ¿vale? Otro tema interesante es que tenemos historia. Tenemos una historia que posiblemente cambie este año con este IMEX 4.0, pero en esta modificación o entender en el tema de historia, hay que recordar que en el 1990, cuando todavía no teníamos ni un Telecán, que fue en el 94, ya teníamos un decreto PITEX, ¿no? Que permitía importar temporalmente el pago de contribuciones con el compromiso de retornarlo al plazo de permanencia, un espejo de IMEX. Después, en 1998, tuvimos la publicación del decreto Maquila, que este decreto pues va enfocado, lo hemos platicado en varias ocasiones, a las empresas o a la atracción de inversión, donde únicamente se pagaría un impuesto sobre la renta, el famoso ISR, sobre un diferente o diferenciado de las empresas que compran mercancía. Es decir, en estos años la autoridad ya diferenciaba a aquellas empresas que iban a ingresar mercancía a México simplemente a cumplir un objeto de transformación y regresarlos al extranjero, a comparación de las empresas que buscaban importar temporalmente mercancía, ¿vale? Buscaban tener un ingreso que se quedara en México y ese ingreso que se quedara en México pagar el 30-35% de ISR en aquel entonces. Bueno, aquel entonces el ISR era menos. Y ahora el 30% y ahora con las maquilas que solamente ingresa la mercancía, este famoso safe harbor, que solamente viene a un proceso de producción sin que la mano de obra se consuma en México o que haya una ganancia por parte de la empresa, simplemente venga a pagar este valor agregado, tenga una tasa de ISR diferenciada. Esa era la diferencia entre IMEX y Maquila. Cuando fue en el 2006 se publica IMEX, 2007 a nivel regional a todo el mundo se le asigna su nuevo programa, es decir, si tenías PITEX y ahora eras IMEX, simplemente a nivel regional se publicó en el diario oficial de la Federación el número de IMEX que te tocaba nuevo. Esta es la estructura de nuestro decreto. Hay que entender esta situación, ¿eh? Teníamos 34 artículos, 10 capítulos, 2 anexos, mercancías prohibidas,
que no pueden ser objetos de importación, que entre ellas teníamos azúcares, algunos alcoholes, pero ¿qué creen? Ahora se sumaron unos textiles, ¿no? De hecho, hubieron varias notas, yo creo que también van a prohibir el calzado. Hubieron varias notas en Tijuana, sí, ¿verdad? Creo que fue en Tijuana, algo así de Baja California. Hay una nota por ahí muy interesante del Economista donde tumba como 15 empresas IMEX que sumaban miles de millones de pesos de impuestos y de importación de calzados sin el retorno, con un mal manejo de este programa, ¿no? Que pues, desgraciadamente por estos cuates son los que estamos pagando los pecados de otras personas por endurecer la aplicación. Tenemos otro decreto, tenemos otro anexo que son mercancías sensibles, ¿no? Estas mercancías sensibles que está de moda, ojo, y hay que poner mucha atención, está de moda que los agentes aduanales estén pidiendo la autorización del 118LA, que es, si tienes una certificación, que es el permiso para importar sensibles, al amparo de tu certificación. Y el otro tema interesante es el aviso de fracciones arancelarias, y aquí pongo a colación un punto interesante. Ojo. El día de hoy, tu decreto IMEX, si tú quieres importar mercancía sensible, requieres una autorización especial, ¿verdad? Pero también tuvimos una publicación de la regla, una modificación del 14 de octubre de la regla 721, que es el aviso de tus fracciones arancelarias 30 días previos a importar, que es un aviso, no una ampliación al programa, ¿no? Pero para que lo diferencien, pues seguramente la gente va a pedir esta ampliación, perdón, aviso, que es de la ficha 62 del LA del anexo 2, sí, anexo 2, trámite, fichas de trámite, y también seguramente si eres sensible, te va a pedir los dos. Entonces, si tú eres IMEX sensible, cuentas con certificación, tienes que tener presentado dos fichas, 118 LA, hay que apuntarle, 118 LA, regla 712, apartado B, ese es el fundamento. La regla, la otra ficha es la 62, ¿vale? LA, regla 721, fracción 9, fracción 10, por ahí está creo que es 9 porque se recorrió por la eliminación de una fracción. Entonces hay que poner mucha atención en ese sentido porque tienes que tener ambos al día de hoy, ¿vale? Ya presentados en oficialidad de partes de la GASE. Ok, señores, pues mira, desde el 2006 que se publicó nuestro decreto IMEX, pues ya tuvimos pues 10 reformas, ¿eh? 10 reformas. La última fue el pasado 19 de abril, 19 de diciembre, que fue enfocado a prohibir mercancías, ¿no? Entonces se modificaron el anexo 2, se modificó dos apartados esenciales. El primero de ellos fue el apartado C del anexo 2 y el propio anexo 1, donde dicen, a ver, mercancías que eran sensibles las voy a convertir en prohibidas, ¿vale? Entonces, para seguir con este antecedente, pues vamos a entender que entonces, pues esta obligación, ¿no? Después de todas las que nos están poniendo cada que se le ocurre algo, cada 3, 4, 5, 6 meses, fíjense que ya por año ya nos están poniendo, nos faltó el año 2023 una reforma porque veníamos parejitos, ¿no? Año con año. Ok, ¿qué es el reporte anual, señores? Cuando tú ingresas tu programa IMEX, cuando lo adquieres, cuando pretendes generarlo, pues tú firmas un compromiso donde te estás obligando a exportar el 10% de tus ventas anuales, de tus ventas totales por un ejercicio fiscal. Es decir, el ejercicio fiscal, y lo comento porque a veces hay un par de dudas, el ejercicio fiscal es de enero a diciembre. ¿Vale? Oye, pero yo arranqué operaciones en marzo. Perfecto. Dueño, tu ejercicio fiscal será de marzo a diciembre, no de marzo a marzo. Son años calendarios cerrados, ¿no? Puedes haber iniciado en febrero, en marzo, en abril, pero acaba en diciembre. ¿Vale? Tu compromiso es exportar el 10%, ¿vale? Que tus ventas al extranjero sean por lo menos el 10%. Y aquí hay un tema interesante, ¿vale? Ahorita voy a platicar y vayan poniendo un asterisco. Alberto, entonces, ¿de dónde agarro la información? ¿Del data stage? ¿Me sirve el data stage? ¿El data stage es signo o significa ventas? ¿Cuántas veces exportas y no ventas? ¿Vale? Ese es un tema interesante para que lo puedan traer ahí y lo podamos comentar más adelante. ¿Cuándo se presenta? En el mes de mayo.
Es un tema interesante. ¿Cuándo es el mes de mayo? Pues el mes que entra, ¿no? Oye, Alberto, pero es abril, ¿por qué estás hablando del reporte si es abril? Porque ya está aperturado, ya en ventanilla única, que es donde se presenta, que es la siguiente respuesta a la siguiente pregunta, donde se presenta ventanilla única de comercio exterior, Busan, Busan, aquí se va a presentar, ¿vale? Ya hoy en mayo, sí, se presenta ya declaración anual, que es uno de los documentos que necesitamos, ya está presentado, ¿vale? Y lo traemos en un tema porque es bastante interesante hablar y empezar a hablar de ese tema porque nos hemos encontrado con declaraciones anuales que quizás tienen ciertas diferencias porque no se consideraron ciertas ventas, las virtuales no las tomaron como ventas al extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a platicarlo para que hoy puedas tener cartas en el asunto, tomas cartas en el asunto si es que algo no está correcta, ¿vale? Y tengas el tiempo necesario porque en el mes de junio te bajan el switch. Eso es un tema interesante. Tu último día para presentar es el último día hábil del mes de mayo. ¿Qué pasa si no lo presento en mayo, el día, y lo presento el 15 de junio? Tendrás 15 días sin tu programa IMEX, pero la reactivación es en automático. Nosotros hemos decidido no presentar hemos decidido presentar o dejar de presentar algunos programas, unos reportes, porque la información no tiene inconsistencias. Vamos a platicar, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que acá no es una complementaria, no existe corrección, con una corrección sustancial, donde decía esto y ahora de decir esto, pero a nivel presentación y con una acuse. La verdad es que no, es solamente un correo. Entonces, hay que poner mucha atención porque, miren, pasan dos cosas. Si la información está mal y la presento, la corrección es muy arcaica, nunca te van a dar un acuse y si es por correo y si no te pelan el correo, pues ¿qué crees? Te van a dar de baja tu correo. Entonces, yo te pondría que tuviéramos paciencia en cuestión de, es que se me están quemando los tiempos. Sí, primero revisa que la información sea fidedigna, ¿no? Porque otra cosa es presentar información falsa. Si nos vamos al artículo 27 del decreto, es información falsa, es motivo de cancelación directa, ¿vale? Ni siquiera una suspensión, ni siquiera un requerimiento. Oye, presentaste esto, te bajan el switch y ya sabes que economía para que te contesta, pero es únicamente por lo que hemos visto a veces hasta ante tribunal, hemos visto hasta, porque en su juicio, en su departamento jurídico, la verdad es que no. Pero bueno, no nos adelantemos, ¿verdad? Entonces, lo comento esto para poder ir tomando un par de cosas interesantes. A ver, artículo 11. Artículo 11, que es el compromiso que firmaste, donde te dicen que los interesados deberán presentar su solicitud en los formatos que establezcas un compromiso. Hoy en día es simplemente dar clic en la página de ventanilla, que esta modalidad cuando cambiaron estas formalidades en las nuevas reglas y criterios de carácter general, no en las reglas de comercio exterior, no las que publica el SAT, sino las que publica Economía el 9 de mayo del 22, con nuestras últimas reglas nuevas, ya con sus ciertas modificaciones, es que ya se cambió esta forma de presentar el programa IMEX, ¿no? Tú, al momento de obtener el programa IMEX, si no haces un compromiso, ya lo mencionamos, de $500,000 o el 10% de tu facturación total. Ahorita vamos a ver unos par de ejemplos prácticos donde puedas entender a qué se refiere este 10% o $500,000, ¿vale? Quiero mencionarte, y esta tabla me encanta porque lo platico en IMEX, en certificación, en todos IVA-IEPS, no nos podemos mover de este tema y entender lo siguiente. Cuando tú ingresas tu certificación, presenta todos los requisitos de obtención se vuelven obligaciones. Estas obligaciones se vuelven requerimientos y suspensión, ¿vale? Y todo esto, al final del día, se vuelve cancelación. Entonces, si no le hicimos caso a uno, ni a otro, ni a otro, ¿vale? Tarde o temprano vamos a perder por no haber. Oye, Alberto, lo que pasa es que yo contraté un despacho que me tramitó mi IMEX o mi certificación, pero pues entiendo que y siempre lo he recomendado que nos basemos en un experto en que haga este trámite por una ocasión. Sí, claro, pero capacitémonos nosotros para el correcto continuo cumplimiento de requisitos. Voy a platicar un requisito de certificación que no es de IMEX y ahorita vuelvo al ejemplo de... En certificación IBJEPS hay una presentación de enlaces operativos
está realmente, hemos estado derivado de 14, nos estamos dando la tarea y ha sido un tema muy, muy pesado, un tema muy titánico. Revisar los controles y obligaciones que presentaste al momento de tu certificación, y uno de ellos es el enlace operativo. El enlace operativo son quienes van a fungir como enlaces, ya que certificación dice, yo sé que el representante legal nunca está, yo sé que el representante legal siempre está, la recomendación de los abogados es que no salga el representante, yo lo sé, ante auditorías del 42 de código, pero ante certificación ellos mismos están haciendo que ya nombres al que va a fungir. Y las certificaciones son desde el 15, 16, 17. Y muchas de estas personas que tuvieron la certificación en su momento ya no trabajan en la empresa, ya cambiaron de correo electrónico. Entonces, todo esto nos obliga el día de hoy a presentar y estar al tanto de este enlace operativo, así de muchas cosas que se presentaron al inicio. Ahora, recuerda que el compromiso de exportación de tus ventas del 10%, pues se volvió ahora una obligación. Es decir, cuando tú obtuviste tu certificado, tu programa IMEX, firmaste un compromiso. Y este compromiso ahora se vuelve, este requisito, compromiso, se vuelve una obligación de presentarlo, ¿vale? Con el tema, ojo, y bien importante, de un reporte que se presenta en el mes de mayo llamado RAWAS. Entonces quiere decir que al momento de que ya se convirtió en una obligación, se puede volver a convertir en un requerimiento y hasta suspensión, y en su caso, una cancelación de tu programa, ¿vale? Vamos caminando sobre este tema. El artículo 25 que nos habla de la obligación de reportar, este artículo 25 es del decreto, ¿vale? Nos dice, las empresas con programa deberán presentar un reporte anual de forma electrónica, en BUSEN, ¿verdad? A la Secretaría de Economía, respecto al total de ventas y de las exportaciones correspondientes al ejercicio fiscal anterior, a más tardar el último día hábil del mes de mayo. ¿Vale? Ojo, segundo párrafo. Esta es tu obligación, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa si no cumplo con mi obligación, como te dije en la tabla anterior. Cuando dicho reporte no se presente dentro del plazo establecido en el párrafo anterior o no se cumpla con lo establecido en el artículo 11, se suspenderá, ojo, ya hasta lo puse con él, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el programa, en tanto no se subsane esta omisión. ¿Qué pasa? Como te dije en esta tablita, ¿qué pasa si no presentas? Pues ya nos dijeron que se suspende. Ahora, ¿qué va a pasar si no lo subsanan? En tanto no se subsane esta omisión, en el caso del último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la empresa que no haya presentado dicho informe o no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 11, los requisitos es el 10% de los $500,000, quedará cancelado de forma definitiva. ¿Vale? Entonces estás viendo cómo este mismo artículo 25 nos marca una obligación que continúa del requisito, que te lo van a suspender y que te lo van a cancelar. Entonces, no lo digo yo, pongamos mucha atención porque el artículo 25 nos marca. Mira, esta es una pequeña guía donde este material se te va a compartir. Esta es una pequeña guía donde tú te puedes basar en esta información, ¿vale? Pestaña 1, se tendrá que ingresar en ventanilla única. Tendrás que ingresar con tu fiel, ¿vale? Posteriormente ingresarás al trámite en solicitudes nuevas, ¿vale? Vas a ingresar, perdón, no, me confundí. Bueno, sí, la pestaña 3, las dos me la estoy brincando, la ventanilla única, solicitudes nuevas, Secretaría de Economía, y cuando ya salga Secretaría vamos a desprender reporte anual de operaciones de comercio exterior, reporte anual de operaciones del programa de la Secretaría de Economía, y esto es lo importante, mira, este reporte puedes decir, oye Alberto, está muy sencillo, yo ingreso y lo presento siempre y es bien sencillo. Sí, la verdad es que el reporte, yo creo que en menos de 5 minutos lo presentas. Vas a tardar más en entrar a ventanilla que en presentarlo o en llenar la información que te estás pidiendo. Simplemente te están diciendo, yo necesito las ventas totales del ejercicio anterior, en este caso de enero a diciembre del 2024, ya vimos todas las posibilidades de marzo a diciembre, etcétera, etcétera. Total de exportaciones que representaron el año pasado o el ejercicio anterior,
el de importaciones no se llena, ¿eh? De hecho, si tú lo ves, está en negrita, en gris, no te va a dejar presentarlo. Esto, señores, esta información que tú estás viendo en pantalla sirve para que la Secretaría de Economía haga una regla de tres. Esta regla de tres es básicamente cuánto exportaste, cuánto vendiste en territorio nacional, ¿no? Eh, entre por esto, ¿no? Por 100. Entonces, y nos daría el porcentaje. En un tema interesante, dices, oye, pues yo siempre exporto todo. Yo todo lo que vendo, o sea, yo todo lo que todas las ventas son de exportación, entonces van a ser 100%, o sea, declarar la información. Pero, ¿qué crees? Imagínate que tú, te pondré un ejemplo, ¿no? Soy empresa, vamos a pensar en una empresa maquiladora. Recuerda que la empresa maquiladora, el servicio o la prestación es no comprar las materias primas, ¿verdad? Entonces, cuando la empresa revise las ventas al extranjero, pues vas a revisar cuánto fue, perdón, o las ventas totales, mejor dicho, cuánto fue lo facturado al extranjero. Mi exportación es de 100%. Entonces, la facturación al extranjero las vas a revisar y quizás contablemente te pasen las ventas. Pero ahí vamos, quizás por no entender el contexto, que son ventas y ventas de exportación, vamos a revisar las exportaciones al data stage. Entonces, si yo importé una mercancía a valor de 100 pesos y cuando lo exporto a valor de 130 y esos 30 pesos es el servicio que yo que estoy facturando al extranjero, como mis ventas totales, voy al data stage y mis exportaciones son de miles de millones. Entonces, el factor o el porcentaje va a salir al revés. Quiero sacar de un lado la información del data stage y del otro lado las facturaciones. Entonces, por ahí varía la información. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque es bien importante entender dos informaciones, porque ya te dije la forma, la guía, dónde lo debes de presentar, cómo no meterte en problemas, cómo estar ahí en ventanilla única para presentarlo correctamente. Pero si tú ves en una comparación, y yo, híjole, fíjense, yo hablando del data stage, y quizás no lo terminé de explicar qué es el data stage. Bueno, el data stage, y particularmente en este punto, hay que entender que el data stage es el historial de operaciones que el SAT me manda a mi correo electrónico, que yo lo puedo checar en un documento encriptado. Ok, ¿y cómo lo obtengo? Todo esto nace hay que apuntarle a los que no lo tengan porque hay que sí o sí, si eres una empresa IMEX y no tienes data stage, en verdad toma nota porque lo tienes que hacer sí o sí. En el anexo 1 de las reglas hay una matriz de seguridad. No, no te creas, no está en una matriz de seguridad porque eso es el SAT. No, recapitulo, no. En el portal de aduanas hay que googlear o hay que ponerle en buscador matriz de seguridad. Esta matriz de seguridad es un formato que publica aduanas, ¿vale? Este trámite es ante aduanas, no ante el SAT. Entonces, aduanas va a permitirte que imprimas un formato, es a título gratuito, no tiene un costo. Este portal de aduanas nos dice, a ver, llena esta matriz, que es un formato muy simple de llenar, correos electrónicos, representante legal, bla, 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 bla. Lo firmas y lo mandas a Torre Caballito, solamente se presenta en Ciudad de México, no hay otra forma de presentarlo. 15 días después, la autoridad te contesta y te dice, oye, ya tengo autorizado tu matriz. A partir de hoy te va a llegar toda la información de tus operaciones que realizaste en el mes inmediato anterior. O si quieres algo extra, como desde el 2020, 5 años atrás, te las puedo hacer llegar también de forma encriptada. Ese archivo son archivitos de TXT que lo debes de convertir a Excel. Bajo esta dinámica de Excel, lo único que tenemos que hacer es convertir, ya poder revisar. Entonces, esta información que tienes a bien revisarlo a nivel data stage, pues nos permite obtener los valores, las cantidades, los pedimientos rectificados, los identificadores, los incoterms, los incrementables, todos los campos de pedimento que digas que mandes, ahí están en ese data stage. Está dividido por pestañas, es decir, por campos del pedimento o estructura, ¿no? Encabezado, partidas, y cuadro de liquidación a nivel partida, identificadores, bla, 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 partidas globales, etc. Ahora, esa información muchas empresas dicen, oye Alberto, yo siempre he tomado la información de ahí, oye, ¿y revisas que estén los rectificados?
híjole, no, no quito los rectificados, ya estás dobleteando exportaciones, ¿verdad? Valores de exportación. Oye, ¿y todas tus ventas, y todas tus exportaciones son ventas? Me dice, no. La verdad es que hay muchas mercancías que vienen a retrabajo y cuando se exportan ya no las cobro. Entonces, todo eso aumenta, disminuye, ¿vale? Entonces, lo recomendable por el término que te está mencionando el artículo 11, el artículo 25 del decreto, es ventas al extranjero y ventas de exportación. ¿Cuándo se genera una venta? Cuando se hace una factura. Cuando se hace una factura. Entonces, ¿quién tiene esa información de la facturación? Finanzas, contabilidad fiscal, el de la empresa. Entonces, todas estas información, ¿vale? Toda esta información se presenta en la declaración anual de impuestos, que se presentó, ¿vale? En el mes de mayo. En el mes de mayo presentamos nuestra información. Y al momento de presentar nuestra información, pues tuvimos a bien, ¿vale? Y es un punto, tener la información exacta. Hay que recordar que las empresas, cuando realizan una venta que va a generar un ingreso para la empresa, hacen un CFDI de tipo ingreso. Este CFDI de tipo ingreso, pues se va acumulando y se va sumando dentro de mi sumatoria que voy a declarar. Entonces, en el programa de facturación está todo y está lo real. Entonces, yo te diría, el Data Stage para mí solamente es una guía en el caso de que hubiera algo que no me cuadra. Es una guía. No, yo no tomaría ninguna información del data, ¿vale? No es confiable por miles de motivos. Rectificaciones que no las esté separando, cancelaciones de facturas, no todo se vende, mil cosas, ¿no? Entonces, lo que tienes que basar siempre, siempre, siempre es en tu declaración anual de impuestos. Ahora, puede ser que la declaración también no esté correcta, ¿verdad? Pero es lo más cercano a lo exacto que el Data Station. Ok. Eh, hasta ahí, vamos, ¿saben qué? Voy a terminar de hablar del programa IMEX y me voy a hablar, y me voy a regresar a Proceso, ¿vale? Ok. ¿Qué pasa si no presento el programa IMEX el reporte anual? Pues ya sabemos que en el mes de junio me van a suspender el programa, pero bueno, si lo presento posterior a junio, me lo van a subsanar. Sí, también en la otra opción es que si no cumplo ni el 10% ni los $500,000, en automático será la cancelación. Ojo, y hay que ponerle un asterisco aquí, porque de hecho quiero comentar un tema que sigue vigente desde pandemia y ahorita lo vamos a platicar. Cancelación del programa si no lo presenté en el mes de septiembre, en el mes más bonito del año. Otro tema, y me voy a adelantar, aquí está, fíjense. Ok. Eh, en el mes de enero del 2021, un ejercicio fiscal después de que se publicó, o que no, más bien se publicó, que estuvimos en fechas de pandemia, vean, la autoridad, y esto es un tema interesante, publicó un beneficio donde te mencionaba, a ver, este decreto o este oficio que estoy publicando es porque yo en enero sé que en el año 2020, derivado de pandemia, muchos proyectos se cayeron, muchos temas dejaron de trabajarse, hay mil cosas. Entonces, no te preocupes si no me cumpliste el 10% de los $500,000. Te voy a seguir dando tu decreto, vas a tener tu programa IMEX, pero lo tienes que presentar. Aun cuando no compras ni el 10% ni los $500,000, ¿vale? Entonces quiero que tener en cuenta que este oficio en fecha de pandemia sigue vigente, ¿eh? En verdad, porque nosotros, bajo este criterio, donde nosotros entendemos
que las empresas IMEX que no cumplan el 10% de los $500,000 van a tener la cancelación inmediata de su programa, pues no ha sido así. No ha sido así. Es una realidad, ¿eh? Sin embargo, bajo este supuesto, y si lo vemos de forma de este oficio, pues lo seguimos aprovechando, ¿verdad? Ahora, Alberto, ¿qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si la información que le dije a la autoridad está mal? Oye, me dijiste que nos basáramos en la declaración y pues yo le pregunté a los contadores, me dijeron que habíamos vendido en territorio nacional 5 millones de dólares y en ventas totales 5 millones y en ventas al extranjero 3 millones. Me da un porcentaje del 60%. Sí, perfecto. Oye, Alberto, pero ¿qué pasa si me equivoqué y ahora los contadores me están diciendo que eran 3.5 millones de dólares? ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, yo por eso les decía, primero, antes de presentarlo, hay que hacer el análisis completo, porque la definición de cómo subsanar, pues estamos apegados a un boletín, que son diapositivas hechas por la autoridad, que te dice, oye, si tienes errores en el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pues tendrás que mandar un correo con el asunto de la razón social, el RFC, tipo de programa, datos de contacto, teléfono y correo, y una aclaración de dice, debe decir. Se debe de anexar, mira, el poder del representante legal, su identificación y la declaración anual de impuestos en un correo electrónico. Ojo, ¿eh? ¿Qué te suena un correo electrónico? Imagínate que es viernes 2 de la tarde, 5 de la tarde, y la mayoría de los que trabajamos en la iniciativa privada ya nos queremos ir, ¿verdad? Decimos, no, ya lo atiendo el lunes. Y a veces no llegamos a atender ese correo el lunes. Llegaron otros pendientes. Desgraciadamente, eso pasa. Entonces, al momento de ver esta necesidad, créeme que economía no te va a hacer caso, ¿eh? Olvídate, economía no te va a hacer caso. Entonces, yo me iría a que en este supuesto no lo presentes. Prefiero en verdad que te lo suspendan en junio a que lo tengas mal, porque es peor presentar información falsa. Mira, y último punto te dice, una vez enviado el escrito, se realizará la confirmación de recepción del mismo y se procederá a su resguardo en el expediente físico de la empresa. Esto, en verdad, es demasiado arcaico, es demasiado viejo este tema. No se emite una resolución. O sea, te están haciendo así con el puñito, ¿no? Ah, sí, ya lo recibí. Muy bien, empresa, muy bien. O sea, en verdad, o sea, si te llega una confirmación, lo tendrás que guardar ese expediente para hasta una posible prueba en alguna suspensión. Oye, yo lo presenté y me confirmaron de recibido, pero en lo que te suspenden, imagínate, vamos a suponer, tú dices, ya lo tengo, yo no quiero tener pendientes, lo presento de una vez, no revisas, eh, no cumple los porcentajes, no cumple los montos, presentas lo de que está de día de hoy. En el mes de mayo te dicen los contadores, oye, ¿qué crees? Presentamos una complementaria, te estás mordiendo los dientes, en el mes de junio lo suspendieron, tienes a bien mandar un correo que no te hacen caso, no te reactivan tu programa, y en el mes de septiembre se entiende ya no por suspendido, sino por cancelado, te vas a un juicio y en enero, febrero te lo estamos reactivando. ¿Qué necesidad? En verdad. Por eso digo, mucha paciencia en este reporte o en esta presentación, porque hemos tenido muy malas experiencias de tener que brincar y voltear para atrás, y créeme, lo que termina siendo eh, ciertos dolores de cabeza, ¿no? Ok. eh, Artículo 27, que nos habla de las causales de cancelación, que no haber cumplido las obligaciones, ya lo comentamos, requisitos, obligaciones, bla, bla. Sin embargo, si no lo presentamos en tiempo y forma, bueno, pues la autoridad que crees, pues nos va a decir, sabes que tienes 60 días naturales para retornar o una prórroga de 180 días en el caso del no retorno para retornar, cambiar de régimen, bla, bla, bla. Pero bueno, ya ni te quiero meter dolores de cabeza, que derivado de esta presentación del reporte en un tema bien, bien importante, en esta presentación del reporte, pues tarde o temprano, eh,
se va a empatar con tu certificación IBEX y la certificación IBEX te la van a cancelar porque puede subsistir un IMEX sin certificación, pero no una certificación sin IMEX. Entonces, pues para qué queremos, ¿no? Aquí te regalo también y te comparto la regla 438, que es las formas en la que la autoridad o en la que tú tienes que cumplir con el instructivo para presentar esta prórroga si es que ya te cancelaron tu IMEX. Entonces no queremos eso, no queremos esto, esta regla nada más apúntala, no la queremos ni estudiar, no la queremos ni en la práctica, ¿no? Porque queremos nuestro IMEX que se cuide tal como lo venimos haciendo. Ok, mira, aquí hay un tema y quiero que lo puedas comparar a lo que me refería que al seguro y a Infonavit y a Economía todo mundo le gana. Mira, cuando te cancelan tu IMEX, Secretaría de Economía tiene que emitir un oficio. Desgraciadamente el oficio no lo ves en tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a pensar que te llegó un oficio donde dicen ya te lo cancelé. Y ahorita también te digo cómo te van a llegar tus oficios de cancelación. Tú presentas pruebas y en un plazo de 3 meses te lo van a reactivar, ¿vale? Ellos tienen tres meses para responder que no es cierto, no existe. No es cierto, o sea, no es cierto, o sea, pero en reglas están, ¿no? La otra es que cuando presentes pruebas, pues la autoridad no logres desvirtuarla con las pruebas, te dan 60 días, como lo vimos en el artículo 28, más tu prórroga de la regla 438 para aumentar a 240 días entre la sumatoria de los dos, ¿no? Son 8 meses que pues, son naturales, no hábiles, pues son 8 meses que sí son bastantes para liquidar, pero no para continuar, ¿vale? O sea, no para realmente creer que podamos subsanar. De hecho, hemos tenido varias empresas que hemos metido juicio para reactivar el IMEX, hemos metido la prórroga, porque siempre hay que apostarle a todo como estrategia y que la empresa esté totalmente cubierta, ¿va? Ahora, ahorita hay un tema que quiero, porque siempre se confunde. Mira, si nosotros vemos y hacemos un ejercicio, por ejemplo, para entender cómo se maneja esta regla del 10% de los $500,000, en una primera instancia tenemos el artículo 11, el mismo artículo que ya analizamos, $500,000 o el 10%, y por ejemplo, vamos a analizar, en las ventas de exportación, ¿vale? Ventas de exportación, nosotros tenemos con dos claves de pedimento, A1 y RT. A1 y RT. En ambos, la sumatoria nos da $750,000. Me dice, ahí hay, ojo él con el tema. Alberto, pero yo solamente tomo en cuenta las RT. No. Las RT es la clave de pedimento con el que retorna su mercancía, ¿verdad? Pero el reporte te pide ventas totales. Y las ventas totales pueden ser definitivas o con retorno, con IMEX, RT o virtuales. Pero en todas, la venta al extranjero es la que te suma. Entonces, en este tema, cuando nosotros hacemos la sumatoria de estos $750,000 y entendemos que las ventas totales fueron 3,5 millones, pues tenemos un porcentaje de exportación del 21%, que fácilmente cumples con el 10%, ¿verdad? Pero también, ¿qué crees? Cumples con el otro requisito que son los $500,000, porque tus ventas al extranjero ya quedamos que son $750,000. En la sumatoria de ambas, ojo, en la sumatoria de ambas, cumples los dos, cualquiera de los dos, ¿no? Porque te dices 500,000 o el 10%, lo que suceda primero. Otro tema interesante es el siguiente, y a veces existe la confusión. Las reglas en certificación, no en programa IMEX, nos piden que tenemos que exportar por lo menos el 60% de las ventas totales, ¿vale? Déjenme sacar el lapicito que siempre se me esconde, rayé de más. Que nos piden que por lo menos exportemos el 60% de la materia prima. Ese es un tema interesante, ¿va? En ese 60% es del valor de materia prima. Ya olvídate de la obligación que tienes del decreto IMEX, que son tus ventas totales. Entonces tienes que tener el cuidado y revisar los dos. Tus ventas,
¿vale? Tus ventas en el programa IMEX y los porcentajes de exportación, que eso es contra el valor de materia prima. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos $800,000 de exportaciones y el valor de lo importado son $600,000. ¿Qué quiere decir? Mira, y vamos a ver como 2 o 3 líneas paralelas, porque a veces sí está esta cuestión que existe esta confusión o este tema puntual donde dice, a ver, nosotros tenemos en todo el año 2023, exportamos $1,000,000, ¿vale? $1,000,000. De este $1,000,000 que importé en enero a diciembre del 2023. Desgraciadamente estos rangos no siempre son ejercicios fiscales, ¿eh? Acá el rango de importación es si yo importé y la autoridad es buenísima para buscar requerimientos que no cumplas con ese porcentaje, puede ser de mayo a mayo, de marzo a marzo, etcétera, donde busquen ellos que efectivamente no cumplas con ese 60%. Dicen, a ver, tú importaste $1,000,000 en 12 meses. Pero resulta ser que tú exportaste solamente $60,600,000. Estos $600,000, ¿qué materia prima es? Y hay que tener en cuenta esto, hay que entenderlo. Ojalá lo pueda explicar, ojalá me pueda dar a entender para que quede totalmente sumado para todos ustedes. Estos $600,000 no necesariamente debe ser materia prima de ese periodo. Porque imagínate que ellos dicen, a ver, de enero a diciembre, pero yo en enero exporté mercancía que importé en diciembre, o en noviembre, o en octubre, ¿verdad? Entonces, claro, lo puedes utilizar, pero tienes que demostrar que exportaste efectivamente 60%. Ahí es donde la información medianamente no cuadraba, pero hay que entenderlo de esa forma, porque eso hay 2 líneas paralelas. Uno, el valor de lo importado, que son el $1,000,000, y el valor cuánto se importó y el porcentaje que representé exportar en ese periodo de mercancías que posiblemente se importaron antes de esa fecha. ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar la obligación de la regla 712 y la obligación del artículo 25 del decreto. Uno es para tu programa IMEX y otro es para certificación IBEX, 2 autorizaciones que sirven de forma simultánea para el beneficio de la empresa, importar temporalmente y no pagar arancel y pagar IVA, pero son 2 obligaciones que tienes que estar monitoreando de forma constante. Ok. Hay un tema interesante de la modificación del 9 de mayo del 2022, donde la autoridad pone nuevas disposiciones, muchas disposiciones que eran boletines. Hay que recordar, si mal no recuerdo, nuestras reglas del 2012, desde el 2012. Las reglas y criterios tuvieron 10 años. Yo creo que llevamos como en 50 y tantas modificaciones, ¿eh? Pero bueno, entonces, regresando al punto, entonces, a partir de este 9 de mayo se agruparon todos los boletines publicados en esas fechas, que se agruparon y se hicieron una regla, que es la regla 3216, que son las nuevas disposiciones para presentar el reporte anual, que nos dice, para que tú presentes tu reporte anual tienes que considerar lo siguiente. Uno, durante el ejercicio fiscal en el cual se autoriza el programa, no se estará obligado a presentar el reporte. Te lo platico, fracción primera. Si te autorizo tu programa en enero y la obligación es en mayo, no te preocupes, no estás obligado a presentarlo. A presentarlo, ¿eh? Porque ve las siguientes disposiciones. Las empresas a que se refiere la autorización de un programa o que te autorizaron tu programa IMEX en el año fiscal inmediato anterior, no están obligadas a cumplir con el requisito de exportación. ¿Cuál es el requisito? El 10%, $500,000. Porque imagínate que te lo otorgan en diciembre, en noviembre, pues, no voy a alcanzar, ¿no? Pero bueno, pero debes de presentarlo. Preséntalo sin que la obligación recaiga en una cancelación, ¿vale? Tercero,
que realicen sus operaciones a partir de insumos nacionales o importados en forma definitiva y exporten indirectamente sus productos a través de otras personas. Pueden comprobar dichas operaciones con un escrito del exportador final que contenga el valor y o el volumen de lo facturado. Ojo, este tema es mucho cuando eres exportador indirecto. Hay muchas empresas CIMEX que fungen como submaquilador a un tercero, ¿vale? Y no tienen un pedimento de exportación. Pero este pedimento de exportación, se entiende, o esta factura a tasa cero por el servicio de submaquila que te convierte en un exportador directo, pues se conviene que te convierte que esta mercancía se exportó. Ese es un tema interesante porque a veces hay empresas que pueden no declarar correctamente la información. Así como esta fracción tercera te permite rascarle en el caso que te faltaran 300, 400 mil, 500 mil o 30 mil dólares y los puedes encontrar en estas facturación de tasa cero por el servicio de su máquina de exportador, por ser exportador indirecto, ¿vale? Como también, si no los declaras, pues caes en una falsedad de información, ¿vale? La declaras. Entonces, para este punto es bien importante descartar. Soy submaquilador, tengo exportaciones indirectas para saber si tengo que sumar alguna otra información a la que ya tengo en la declaración anual de impuestos. Fracción cuarta. Las empresas titulares de programas que realizan operaciones de exportación a través de operaciones virtuales deberán considerar las mismas como exportadas para efecto del cumplimiento. Es que no son ventas al extranjero, pero de acuerdo al artículo 29, fracción primera, se considerarán exportadas a tasa cero de conformidad con la ley aduanera. Y si nos vamos al artículo 112 de la ley aduanera, las operaciones virtuales se consideran mercancías exportadas en régimen definido. ¿Vale? Entonces, a pesar de que sean, y yo creo que es más para los contadores, ¿eh? Esta, a pesar de que se trate de una exportación, la debes de considerar, ¿vale? La debes de considerar como venta al extranjero para tu declaración anual de impuestos y tu reporte anual de operaciones de comercio exterior. Quinta y última consideración, no se computará el periodo preoperativo para el cumplimiento del valor porcentaje de exportación. ¿Qué es el periodo preoperativo? Mira, hay empresas IMEX, quizás la mayoría de los que estamos aquí, pues ya llegó cuando el IMEX estaba autorizado o cuando la empresa ya tenía en planta maquinaria y equipo para tramitar su programa. Bueno, Economía tiene a bien autorizar IMEX preoperativos, donde vamos a pensar que en el mes del año pasado, a pensar que en mayo me lo haya dado, en mayo me haya dado el programa IMEX, pero únicamente me lo dio de forma preoperativa, que durante un periodo de 3 o 6 meses, según una prórroga que puedes presentar, yo tenga permitido importar activo fijo. Porque uno de los requisitos de obtener tu IMEX es tener instalaciones, infraestructura. Pero pues no tengo infraestructura porque quiero mi programa IMEX para importar activo. Ah, ok. Entonces, en ese periodo preparativo no tienes permitido importar materia prima, solamente activos, para cumplir con el requisito de la infraestructura, ¿vale? Y te dice ellos, oye, en este periodo, el tema preoperativo también a nivel ISR, a pesar de que son 6 meses del decreto a nivel ISR, se puede considerar máximo 12 meses, ¿vale? De hecho, hasta para las devoluciones de IVA, el periodo preoperativo se puede presentar en una sola exhibición y no tienen que ser periodos mensuales. Es un beneficio y hay que entenderlo, es un beneficio para la inversión. Ahora, señores, punto importante, hay que poner mucho énfasis en esto. La Secretaría de Economía recuerda que ante las medidas de austeridad del 2019 y ante el anillo, el dedo que le cayó pandemia en aquel entonces al gobierno federal, porque así fueron las expresiones, y ese es un tema súper interesante, súper interesante porque nos repercute. ¿Por qué? Porque economía ya no va a tocar tu domicilio. Anteriormente sí, estaba obligado a irte a notificar cancelaciones, suspensiones y demás. Ahora ya no. Ahora ya no. La autoridad te notificará por correo electrónico a los correos habilitados en ventanilla digital. ¿Vale? Yo te recomiendo que hoy, así como te recomendé revisar el enlace operativo en certificación, ve y revisa que el correo habilitado en ventanilla único sea un correo actualizado y que sea una persona que lo monitoree de forma constante. ¿Vale? ¿Cuál es la nueva forma de notificar? Ya te comenté que es mediante correo electrónico
Si esos correos electrónicos no se revisan, la autoridad emitirá un aviso de disponibilidad a través de ventanilla única. En ventanilla única tenemos, es como tipo estrados, y se imprime un reporte de Excel donde te dice las empresas que han sido notificadas. Esa notificación tiene una dinámica que se tendrá como fecha de notificación el sexto día, y al momento que te notifiquen, pues empiezan a correr los plazos que el oficio menciona. Te voy a mencionar algo y te voy a comentar, híjole, muy, muy, muy complicado. Desgraciadamente, desgraciadamente cuando se publica esto, no publican en SNICE el oficio que te están notificando. Entonces, si tú te lo mandaron por correo, el correo no lo tienes habilitado y te enteras de esta notificación mediante ventanilla única, déjame decirte, mediante SNICE, no vas a tener el oficio en el cual te tengas que pelear o que tengas que tener una resolución y vas a tener que ir a los correos anteriores, ¿vale? Ok. No sé si hasta aquí hay alguna duda para pasar al reporte anual o a la información del decreto PROS. Ahora el reporte anual. Bueno, vamos a revisar un par de cosas de PROSEC. De PROSEC, la verdad es que es muy sencillo. Hay que entender que PROSEC no hay una obligación de retorno. PROSEC es un programa enfocado a la disminución y a la reducción arancelaria mediante un programa de promoción sectorial que reduce o que busca reducir el arancel para hacerte competitivo, ya que el arancel es un costo, no es un impuesto como el IVA, que se puede acreditar o recuperar cuando te lo paguen, ¿no? O devolver. El arancel es un costo y puntualmente si tú eres productor y deseas disminuir el arancel sin obligación de exportar, el PROSEC es algo el PROSEC reduce aranceles bajo ciertos sectores, no para todos, y al momento de la reducción de aranceles, simplemente te pide una obligación muy parecida al decreto IMEX, que es presentar un reporte anual dentro de ventanilla única, con misma información, misma liga. Sin embargo, en PROSEC hay que presentar información de ventas totales, ventas de exportación, ventas de importación, y independientemente de los montos, hay que presentar, puede ser que las importaciones sean cero, ¿eh? Y eso no te lo van a cancelar, pero hay que presentarlo. Puede ser que no ha importado. Y hay que llenar la información referente, y en un tema interesante, la información referente a las fracciones arancelarias que solicitaste la autorización, ya que para hacer PROSEC necesitaste la economía menciona en su trámite. ¿Qué bien vas a producir? Para saber si ese bien que vas a producir, tengo habilitado insumos que puedes importar temporalmente. Entonces, bajo ese supuesto, la autoridad pide que a nivel estadístico que le informes cuánto terminaste exportando, cuánto terminaste en bienes producidos de esa fracción arancelaria del producto terminado que me solicitaste autorización, ¿vale? Oye, Alberto, pero yo tengo IMEX y PROSEC y ya con esto terminamos. Ya tengo IMEX y PROSEC. ¿Qué viene? ¿Por qué los tengo que presentar por separados? No, de hecho es más sencillo para ti, ya que si eres IMEX y PROSEC no tendrás que presentar la información de PROSEC. Solamente tendrás que llenar un apartado como si fuera IMEX y se entienden los dos. Hay empresas que tienen tres programas todavía autorizados. Que son Altex, Prosec, Imex, Essex, bla, bla, bla. Entonces, yo te invitaría a que revisaras cuáles programas tienes, revisaras las cantidades, los que son Altex y Essex, revisen los requisitos, no lo presentes tal cual, porque mira, puede ser que presentes información de Prosec, de Imex, cumplas con los requisitos, pero si tienes Altex y te lo suspendieron o te lo cancelaron, de inmediato te lo van a echar para tras el Altex y el Altex ya no se recupera. Aparte es un programa abrogado por la Secretaría de Economía, entonces nada más hay que cuidar estos programas que ya tenemos, ¿verdad? No sé si nuevamente hay alguna duda, si no, para
poder dar por concluido esta charla de reporte anual IMEX. Recuerda que este video queda grabado y cargado en nuestra plataforma de capacitación de SEA IMEX, que todos los que hoy están presentes tienen acceso gratuito. Todavía daremos ese acceso gratuito, porque todavía nos aventaremos otro año, pero si tienen un amigo, un primo que le pueda interesar el programa y se lo puedas compartir, lo único que tiene que hacer es registrarse en la plataforma para poder acceder de forma gratuita para cualquier tema. También les comento, a finales de mes, si mal no recuerdo, ya la licenciada Gaby les hará llegar un par de correitos para capacitaciones. Si no me recuerdo, se está programando arrancar con una certificación IMEX, esta certificación que busca con un nivel de maestría, un diplomado de maestría, tener una capacitación por más de casi son de 15 a 20 horas, donde hablaremos pues, de todas las obligaciones de IMEX, de PROSEC, de certificación IBELLEVA, cómo operar un virtual, cómo operar un consolidado, cómo operar, cómo rectificar tus pedimentos, cómo generar el control de activos fijos, etcétera, 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 en el cual lo estaremos basando en sesiones de máximo hora y media por semana o por día. Ya les platicaremos y les haremos llegar todo ese tema. El programa busca mucho enfocar en dar las bases del decreto, que iniciaremos desde cero, desde las personas que quizás tenemos ahí el piecito flaco en el decreto IMEX, para que pueda ser una gran oportunidad, para que puedan acceder a esta información, a esta capacitación que estaremos dando en nuestra plataforma y por vías que conocemos. Entonces, nada más para que estén muy atentos. Entonces, tendremos, son estos dos, el curso de Incoterms y el curso de la certificación IMEX, donde buscamos ayudar a las empresas a que, híjole, lo que pasa y les platico ya para concluir, derivado de este 14 de octubre del 2020, no, octubre del 2024, el cumplimiento del IMEX y de la certificación, pues ya no alcanza tiempo, no alcanza, tenemos que buscarnos profesionalizar ambos, tanto empresa como nosotros, para lograr este éxito que, que es continuar con los beneficios, ¿vale? Entonces, estén pendientes de la invitación y de la información que les vamos a hacer llegar vía el temario. Que tengas un excelente día, me da mucho gusto saludarte, nos vemos pronto, hasta luego.